Hola, muy buenas a todas aquellas personas que estén viendo este video. Espero estén muy bien. Mi nombre es Samuel González y a mí me toca hablarles hoy sobre lo que es la programación lógica y sobre uno de los lenguajes de programación que sigue este paradigma de la programación lógica, el lenguaje de programación Prolog. Primero hay que darles una pequeña definición de lo que sería la programación lógica. La programación lógica es un tipo de paradigma de programación dentro del paradigma de programación declarativa. O sea, se podría decir que es un paradigma dentro de otros paradigmas. El resto de subparadigmas que están dentro de la programación declarativa son la programación funcional, la programación con restricciones y los programas con DSL, que serían los programas de dominio específico. Obviamente también podrían existir lo que serían los híbridos entre estos paradigmas. Históricamente, los ordenadores se han programado utilizando lenguajes muy cercanos a las peculiaridades de la propia máquina. O sea, peculiaridades tipo operaciones aritméticas simples, instrucciones de acceso a memoria, entre otras. Un programa escrito de esta manera puede ocultar totalmente su propósito a la comprensión de un ser humano, incluso a uno que posea conocimientos de este tipo. En cambio, la lógica matemática es la forma más sencilla que tenemos nosotros los humanos de expresar los problemas complejos y resolverlos mediante la aplicación de distintas reglas, aplicando hipótesis o teoremas. De ahí que el concepto de programación lógica resulte tan atractivo en los diversos campos donde la programación tradicional es un fracaso o no es tan eficiente como pensamos que debería serlo. Como peculiaridad, la mayoría de los lenguajes de programación lógica se basan en la teoría lógica de primer orden, aunque también algunos incorporan comportamientos de orden superior. En este sentido, destacan los lenguajes funcionales, ya que se basan en el cálculo lambda, que es la teoría lógica de orden superior que es demostrada computablemente. O sea, hasta ahora o hasta el momento es la única que se demuestra de esa forma. El paradigma de la programación lógica trajo a su vez lo que vendría siendo la quinta generación de lenguajes de programación. Y con ella también vino lo que es la quinta generación de computadores. Un lenguaje de programación de quinta generación es un lenguaje de programación basado en la resolución de problemas utilizando las restricciones dadas al programa, obviamente por parte de su programador, en lugar de emplear los algoritmos. Los lenguajes de quinta generación son los lenguajes que comúnmente se utilizan para realizar las investigaciones con la inteligencia artificial. Entre los lenguajes de quinta más relevantes tenemos a Prolog y a Lisp. Como dato curioso, a principios de los 90, cuando salieron los lenguajes de quinta, se creían que estos se convertirían en el futuro de la programación. Sin embargo, luego la comunidad se dio cuenta que para ejecutar el paso más crucial de estos lenguajes, o sea, el del paso de definir las restricciones, todavía se necesitaba de la intervención de los humanos. Por eso es que las altas expectativas iniciales que se tenían con estos lenguajes de programación se redujeron. Muy bien, ahora pasemos a hablar un poco de Prolog. Prolog, con su nombre que es proveniente del francés, pro de programación y log de lógica, es un lenguaje de programación lógica, obviamente, y es habitualmente usado en el campo de la inteligencia artificial. A diferencia de muchos otros lenguajes basados en la programación lógica, Prolog está pensado como un lenguaje declarativo. En este lenguaje, las lógicas se expresan
en forma de relaciones representadas como hechos y reglas. Y los cálculos se llevan a cabo ejecutando una consulta sobre las relaciones. Prolog, en su haber, posee tres elementos esenciales a la hora de elaborar un programa, los cuales son los hechos, las variables y las reglas. Los hechos son la forma en cómo nosotros instruimos a nuestro programa la relación que existe entre dos objetos. La sintaxis de los hechos en Prolog están conformados por un predicado, que vendría siendo la relación que existe entre los objetos. Luego, entre los paréntesis, le enviamos como parámetros a nuestro predicado los objetos que queremos que éste relacione. Y finalmente cerramos con un punto. Como podemos ver en este ejemplo que tenemos aquí, queremos representar la expresión "los leones comen carne". Entonces, bueno, lo primero que hacemos es seleccionar nuestro predicado, que va a ser la palabra comen, ya que, por lo menos a mi parecer, es como que la palabra que mejor relaciona lo que queremos expresar. Y luego como parámetros les enviamos los dos objetos que queremos relacionar, los leones y la carne. Obviamente también tenemos que cerrar con nuestro punto para indicar al programa que esto es un hecho. El predicado y los objetos que nosotros declaremos dentro de él deben ir obligatoriamente en letra minúscula, debido a que la letra mayúscula es exclusiva para las variables. El siguiente elemento de un programa en Prolog son las variables. Las variables son objetos declarados por nosotros a los cuales Prolog les dará un valor. Este valor que otorga Prolog a las variables son datos que nosotros ya hemos introducido con anterioridad en la base de datos del programa. Por ejemplo, tenemos la expresión aquí, los leones comen Z. Esta sería una expresión que nosotros emplearíamos para preguntarle a nuestro programa de Prolog qué es lo que comen los leones. Entonces, nuestro programa buscará en su base de datos, en los hechos que anteriormente nosotros declaramos, y rellenará la variable Z con alguno de los datos que nosotros le hayamos suministrado, como ya dije. Continuando con esta misma sintonía, con el ejemplo anterior, en el caso de los hechos, tenemos que nosotros declaramos el hecho de que los leones comen carne. Entonces, Prolog tomará ese valor de la carne y lo sustituirá en Z, dando así el valor a la variable. Ahora, si nosotros declaramos muchos más hechos con respecto a lo que comen los leones, en nuestro programa de Prolog encontrará muchas más respuestas para sustituir en la variable Z. O sea, podríamos colocar que los leones comen humanos, que los leones comen cebras, o si queremos nosotros podemos colocar que los leones comen pabellón. Y aún así, estas serían respuestas válidas para colocar en nuestra variable Z, al menos en este caso. El siguiente elemento de los programas en Prolog son las reglas. Las reglas en Prolog se utilizan para significar que un hecho depende de uno o de más hechos. Yo, en lo que entiendo que es una regla, lo veo o le encuentro una similitud con lo que son los condicionales o los if en otros lenguajes de programación. Porque, o sea, según una condición o según un hecho que ocurra en específico, eso desemboca o terminaría originando una serie de nuevos hechos o una serie de nuevas características. Aquí como ejemplo tenemos la expresión Y es la mascota de X, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra regla que empieza obviamente con nuestro predicado, que coloqué es mascota de, y entre paréntesis puse Y y puse X.
Luego aquí tendríamos lo que son dos puntos y un guión, que esto es lo que le indica a nuestro programa que lo que está leyendo a continuación es una regla. Luego de esto ya tendríamos lo que son las condicionales que requerimos que sean verdaderas para que se cumpla nuestra regla. En este caso tenemos que es necesario que Y sea un animal y también es necesario que X sea el dueño de Y. Ahora continuamos con un nuevo punto, el cual se llama el ámbito de variables en Prolog. El ámbito de variables nos indica que el valor de cada variable es exclusivo para la regla en la cual se está empleando. Esto nos indica que a pesar de que dos reglas distintas puedan emplear las mismas variables, por ejemplo, en este caso que yo les puse aquí, ambas reglas poseen X y Y, pero los valores que almacenen estas variables son distintos dependiendo de la regla. Ok, bueno, en estas dos reglas que tenemos aquí, tenemos exactamente la misma regla del ejemplo que empleé para explicar las reglas. Y luego tenemos una nueva regla, la cual se llama X es hermano de Y, o al menos la expresión que esta regla quiere transmitir. Esta regla como condicional tiene que X debe ser hijo de Z y que Y debe ser hijo de Z también. Todo esto para que se cumpla que X es hermano de Y, lo cual quiere decir que X y Y deben ser hijos de un mismo padre. Entonces ahora creo que lo podemos ver más gráficamente empleando las imágenes. Entonces en el caso de la regla 1 tenemos que Y tiene como valor de variable Scooby, o sea, como el personaje de Scooby-Doo, el perro, y X tiene como valor a Shaggy, o sea, su dueño. Pero, a diferencia de la regla 1, la regla 2 tiene como valor de X a Bart, el de la serie animada Los Simpsons, y Y tiene a su hermana Lisa, también de la serie animada Los Simpsons. Entonces, bueno, si hacemos una comparativa entre el valor de las variables de la regla 1 con el valor de las variables de la regla 2, vemos que el valor de X en la regla 1 y el valor de X en la regla 2 son totalmente distintos y exclusivos para su regla. Lo mismo pasa con el valor de Y en la regla 1 y de Y en la regla 2. Son totalmente exclusivos, por lo tanto, son distintos el uno del otro. Y a esto es a lo que se refiere el ámbito de variables. Ya con todo esto dicho, doy por finalizada mi exposición y agradezco totalmente a las personas que se tomaron el tiempo para verla. Eh, Espero que hayan disfrutado y que sobre todo hayan aprendido algo nuevo. Les deseo mucha suerte, mucha salud. Nos vemos en la próxima.